Hola, ¿cómo les va? Soy Adriana Fontana desde Corrientes, Argentinas, y en este momento voy a compartir con todos ustedes un tema muy interesante y muy apropiado al momento que estamos viviendo. El tema son las nuevas habilidades y perfil docente. Voy a compartir pantalla como para ir ilustrando la ponencia. Muy bien, entonces en función de estas nuevas habilidades y perfil docente, vamos a ver cuáles son los retos de la formación justamente de todos los profesionales de la docencia del siglo XXI. Que si bien nosotros sabemos que a partir del siglo XXI se han modificado algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica diaria de cada uno de los docentes, esta situación que nos atraviesa desde el año 2020, la pandemia, también ha hecho que nos replanteemos y que volvamos a modificar de alguna forma esas prácticas cotidianas para el acompañamiento del aprendizaje de nuestros estudiantes. Como profesora en filosofía, psicología y ciencias de la educación, llevo adelante distintas cátedras en los institutos de formación docente de la provincia de Corrientes, donde resido, y a su vez soy docente, por ejemplo, del profesorado en lengua y literatura, del profesorado de filosofía y de psicología. Soy docente de la Tecnicatura de Desarrollo en Software e Infraestructura Informática, y en función de estas asignaturas que están a mi cargo, es que comparto esta idea o esta propuesta de hablar sobre las nuevas habilidades y perfil docente. También como coordinadora del Departamento de Formación Permanente de la institución donde me desarrollo, Instituto Superior San José, recibo las propuestas de capacitación de distintos colegas para evaluarlas y luego dar el sentido positivo a estas propuestas y que los docentes puedan participar de los cursos. Desde esta mirada, desde esta perspectiva, también entonces elaboramos permanentemente reflexiones acerca de las prácticas docentes. Bien, entonces, como decíamos, los nuevos docentes o los profesionales del siglo XXI tenemos que estar a, preparados como para afrontar los distintos cambios que se van imponiendo en todos los órdenes de nuestra vida. Y eso incluye todas las estructuras sociales, como también los avances científicos y tecnológicos, lo cual nos hace acercarnos a los docentes justamente a prepararnos y capacitarnos sobre la tecnología para poder seguir dando clase, acompañando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Al estar justamente en una sociedad de conocimiento, tenemos la necesidad como docentes de ir implementando desde nuestras prácticas distintas estrategias virtuales, como así también presenciales, las que hacíamos y las que seguimos realizando, por lo menos desde nuestro país, de manera presencial, para que este aprendizaje de nuestros estudiantes sea realmente efectivo y a partir de ese aprendizaje desarrollen las habilidades, las competencias sociales, emocionales, intelectuales, entre otras. La profesionalización docente tiene como objetivo fundamental que cada uno de nosotros no solamente adquiramos los conocimientos como para capacitarnos personalmente, sino que esta profesionalización y capacitación siempre tiene que ir en función de nuestro sujeto de la educación. Como estamos hablando justamente de jóvenes, el sujeto de la educación pasa a ser el joven estudiante, en mi caso, de los distintos profesorados, como así también de las distintas tecnicaturas. Ha sido todo un desafío a partir de la situación que nos ha tocado vivir desde el año pasado, desde el 2020, desde la pandemia específicamente, comenzar a trabajar desde y con la virtualidad
para seguir el proceso de acompañamiento de nuestros estudiantes. De hecho, en principio fue bastante complicado porque muchos de los docentes en general, y hablando de los docentes de mi país y en particular de mi provincia, éramos cercanos a la tecnología y a los medios digitales, pero no específicamente utilizándolo como único recurso que nos quedó a partir de esta situación para poder seguir con la enseñanza. De hecho, tuvimos que capacitarnos y tal vez esa capacitación fue un poco compulsiva para poder seguir el desarrollo del año lectivo, que evidentemente el año lectivo 2020 fue muy particular. Sin embargo, haciendo evaluaciones y como una especie de retrospectiva, hemos podido acompañar desde los distintos niveles a nuestros estudiantes. Tal vez el objetivo y la conclusión de este acompañamiento no haya sido la que uno esperaba, pero también porque existieron muchos factores, no solamente el hecho de la falta de capacitación en algunos docentes respecto de la utilización de los medios digitales o la virtualidad, sino muchas variables que tenían que ver con nuestros estudiantes, con el ambiente, con la familia, que finalmente, y al correr el año 2020, a través de esta situación vivida por toda la humanidad, nos fuimos como adaptando de a poco y utilizamos los recursos digitales y la virtualidad entonces para que ese aprendizaje sea efectivo. A raíz de un estudio que se ha hecho desde una organización en mi país, de manera general en todo el país, con una muestra no muy grande, pero interesante a la vez, hemos podido recabar información sobre que en general, por ejemplo, las familias estuvieron conformes con el tipo de educación que se le dio a nuestros estudiantes, y cuando digo tipo de educación me refiero a la utilización de la virtualidad y de los medios digitales. Ciertamente son conscientes las familias que había de alguna manera una falta de conectividad importante en todas las provincias de nuestro país, aún las más desarrolladas, porque fue una utilización masiva, si se quiere, de los medios virtuales como para dar clase, y eso también hizo que de alguna forma incidiese a la hora de estar conectados con nuestros alumnos, como también ciertamente en algunos lugares de nuestro país, en algunas provincias, inclusive en algunas ciudades más pequeñitas o en los pueblos, la conectividad o era muy escasa o directamente nula. Entonces hemos visto a través de este examen que se ha hecho, que los docentes implementaron distintos tipos de estrategias como para seguir y acompañar y así también orientar el aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, el caso de docentes que han dado clase a través de la radio, de docentes que han dado clases a través de su teléfono móvil porque no tenían en su hogar, por ejemplo, una computadora. Entonces, todos estos son elementos y son variables a tener en cuenta cuando hablamos de estas nuevas habilidades que no solamente refieren a las habilidades o competencias del docente del siglo XXI como tal, sino de habilidades y competencias que hemos tenido que aprender para poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la virtualidad. Entonces, el siglo XXI va a requerir de docentes, ya sea maestros o profesores, que presenten ciertas características. Desde una sociedad digitalizada, desde una sociedad tecnológica, el profesional debe estar comprometido no solamente con su formación, sino comprometido con sus alumnos, con la comunidad educativa y con toda la sociedad. Este es un punto que, si pudiésemos desarrollar en forma de diálogo, veríamos que lo venimos haciendo permanentemente.
tal vez la posibilidad aquí o el punto de inflexión ha sido que esta profesionalización del docente a partir de la pandemia implicó que aprendiese de manera más rápida o que se acercase de manera más rápida a poder manejar los medios tecnológicos para seguir con el desarrollo de sus clases. Esto también implicó que el docente impacte de alguna manera distinta en sus estudiantes. Hemos conocido casos de docentes que a través de la virtualidad, por ejemplo, han podido hacer un acompañamiento efectivo a algunos estudiantes, a algunos de sus aprendices que tenían algún tipo de situación problemática o conflictiva. No solamente con el aprendizaje en sí, sino, por ejemplo, con el tema de las conexiones. Entonces, estos docentes recurrían a otro tipo de estrategia como para poder conectarse con estos alumnos que a lo mejor en la hora establecida para dar clase no lo podían hacer. De todas maneras, desde la presencialidad también se busca que el docente impacte en sus alumnos. ¿Qué se considera o cómo se considera cuando un docente impacta en sus alumnos? Cuando favorece ese aprendizaje significativo que de alguna forma va a quedar impreso en el alumno. Cuando digo impreso, quiero decir el alumno se va a apropiar de ese conocimiento y luego lo va a poder aplicar a su vida cotidiana. Se propone también como algunas de las características, habilidades o capacidades del docente del siglo XXI, el que sea innovador, el que sea investigador, el que sea integrador. Estas también son cualidades que las venimos trabajando desde hace tiempo atrás, desde hace algunas décadas, porque no solamente estas nuevas habilidades apuntan a el comienzo del nuevo siglo, sino que ya habilidades nuevas se vienen trabajando desde hace un tiempo atrás. Sabemos sí que nuestros estudiantes del siglo XXI son distintos porque tienen una manera o una percepción diferente de sí mismo, de los demás y del mundo que los rodea. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que, en algunos casos, modificar o ayornar las técnicas o estrategias que hemos conocido y que hemos implementado antes del comienzo de este siglo, y en otros casos, como lo que estamos poniendo de manifiesto en esta ponencia, acercarnos a la tecnología, aprender los recursos digitales y tecnológicos y a partir de ahí entonces comenzar el desarrollo del tema y ayudar en el proceso de aprendizaje a nuestros estudiantes. Un docente que actualiza de manera permanente sus conocimientos es un docente dinámico y está digamos, en función de todo lo que se va presentando desde lo que se vive diariamente como desde la reflexión de sus prácticas. A partir de esa reflexión, ir interiorizando aquellas cuestiones que son importantes cuando se da clase, como también reconocer algunas falencias propias y a partir de esas falencias trabajar para la optimización de la orientación y de la guía en el proceso de aprendizaje. Por eso entonces, dicen los especialistas, necesitamos de docentes que sean críticos, que sean ingeniosos, que sean innovadores. Yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto todas y cada una de estas características o habilidades a las que hacemos referencia, justamente porque tuvimos que recurrir al ingenio de todo tipo, a lo creativo, para facilitar ese aprendizaje en nuestros estudiantes que en algunos momentos se hacía un poco tedioso. Eso lo tenemos que decir también. ¿Y por qué tedioso? Porque a lo mejor los estudiantes cuando eran solicitados para dar la clase, de acuerdo al horario que se establecía, pues todavía, por ejemplo, no habían comenzado su día y tenían ya que asistir a la clase a través de Zoom, a través de Meet, a través de Moodle, de distintas plataformas en relación a la plataforma que tenía la institución escolar o a la plataforma que elegía
el docente para poder dar clases. Hemos tenido casos de estudiantes, de alumnos, por ejemplo, que a la hora de participar de una clase a través de Zoom o de Meet, simplemente estaban, pero con cámara apagada, y no querían prender la cama por distintas circunstancias. Una de ellas tenía que ver justamente que al trasladar el aula a la casa, ellos no se sentían cómodos con el lugar en donde a lo mejor tenían su computadora o desde el lugar donde a través del celular escuchaban y participaban de la clase. Pero eso no impidió que el alumno siguiese el proceso de aprendizaje y, por ejemplo, presentase los trabajos que eran solicitados o acompañase el desarrollo de la clase del profesor y vaya respondiendo las preguntas que el docente iba haciendo. Por eso, otra de las habilidades fundamentales es que nosotros, los docentes, sepamos sobre tecnología y cada vez más, porque la tecnología es dinámica y avanza permanentemente. Y nosotros somos conscientes de que en alguna forma, si bien aprendemos, nos capacitamos y somos desde la profesionalización docente sabios en el sentido de utilizar distintos recursos para llegar a nuestros estudiantes, sabemos que la tecnología en ese punto, bueno, nos supera, pero depende de cada uno de nosotros el hecho de poder ir adquiriendo todos los días algún tipo de conocimiento que facilite justamente este desarrollo de las clases a través de la virtualidad. Como así también otra de las habilidades es el poder ser reflexivo y reflexivo desde todo punto de vista, como esto que estamos planteando. A partir de esta situación, cada uno de los docentes tiene que hacer esa reflexión o esa metacognición, ese pensamiento propio respecto de todo lo que le ha dejado esta situación y de lo que le sigue dejando, porque todavía la pandemia no la hemos superado. Si bien, por ejemplo, en nuestro país y en nuestra provincia en particular, a partir de agosto hemos regresado paulatinamente a la presencialidad, pero siempre utilizando la presencialidad y la virtualidad, es decir, el sistema mixto con todo el protocolo que implica volver a la presencialidad, pues tenemos que hacer una revisión permanente de todo lo que hemos aprendido y de lo que nos falta, tal vez por incorporar como docentes, como quien está, digamos, acompañando el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos para que eso cada vez sea más eficaz. Por eso el tema del liderazgo y de ser de alguna forma visionario, que lo hemos puesto de manifiesto también, como compartía hace un ratito con todos ustedes, la posibilidad de algunos docentes de utilizar, de imaginar, de crear estrategias para llegar necesariamente a sus estudiantes, porque el objetivo fundamental de todos docentes y en particular a partir de esta situación pandémica fue justamente el acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. En uno de los documentos que se ha elaborado en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en mi país, se habla de 16 bases para el paradigma educativo, de los cuales aquí hay una diapositiva con una síntesis muy interesante. ¿Qué es lo que potencia este documento? Es esa formación integral que plantea nuestra Ley de Educación 26.206, en donde se establece que el estudiante, que el educando, tiene que ser justamente formado en su integralidad, de manera holística. Por lo tanto, se incluyen todas las dimensiones que conforman a la persona y a partir de ahí se trabaja. La institución escolar, como generadora de enseñanza, en este caso, debe brindar permanentemente espacios de reflexión para que los alumnos puedan ir aportando sus ideas, sus pensamientos, sus vivencias respecto a los temas actuales, a los temas que los atraviesan, como por ejemplo el cuidado de la vida, de la calidad de vida de todos los seres, no solamente nosotros, y el cuidado de la naturaleza, que es uno de los temas fundamentales también que atraviesa en la actualidad el currículum de los distintos niveles educativos.
En la formación de futuros docentes también, por ejemplo, en mi caso, desde marco ético y desde ética y ciudadanía en el profesorado de lengua y literatura, como en las tecnicaturas, se incluye desde mi especialidad bioética ambiental todo el impacto que puede tener, por ejemplo, desde las tecnicaturas de desarrollo de software o infraestructura informática, la producción de sus propios programas, de sus propios productos, que eso no tenga una incidencia negativa en el ambiente. Y desde el profesorado de lengua y literatura, bueno, lo que significa que nuestros estudiantes, por ejemplo, a través de distintas novelas desde el punto de vista literario, puedan recurrir a lo que significa la defensa de la naturaleza, que evidentemente hay mucho material de literatura para trabajar ese tema puntualmente. Entonces, algunas de estas bases del paradigma formativo están relacionadas, como podrán ver en la diapositiva, con el currículo, con el profesorado, con la comunidad y con la familia, con los instrumentos que se utilizan y también con las actividades que los docentes llevamos a cabo para que el alumno siga aprendiendo. Entonces, el currículum debe formarse a partir de objetivos actualizados que nos permitan, desde ese punto de vista, proyectos optativos bimodal. Y en este caso no solamente bimodal, sino también con esta posibilidad de desarrollo virtual y presencial, que de hecho se ha modificado y se seguirá modificando una vez que esta situación pandémica sea analizada digamos, con fundamento filosófico, a ver qué se puede obtener como positivo y qué se puede mejorar a partir de esta vivencia, la verdad que nunca esperada para esta parte de la humanidad, por ejemplo. Desde el profesorado, competente y comprometido. ¿En qué sentido? En las tutorías que nosotros podemos ejercer y elaborar a nuestros estudiantes que van a ser justamente docentes. Nosotros como formadores de futuros docentes, tenemos que ayudarlos en ese proceso a través de la tutoría para que ellos puedan, por ejemplo, aprender a planificar, a gestionar, a orientar, a investigar, porque eso va a formar parte luego de su caudal de profesionalizaciones. Entonces es importante la organización de tutorías, como me toca a mí llevar adelante en algunos de los profesorados, en donde nuestros estudiantes se acercan para que justamente los orientemos en algunas cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de la información, con cómo se plantea, por ejemplo, una hipótesis de acuerdo a lo que se está investigando. La familia y la comunidad. Si bien nosotros sabemos que desde los institutos de formación, es decir, la formación para jóvenes, la familia no es tan presente como en los otros niveles, como puede ser nivel inicial, como puede ser primario o secundario, sí hemos visto en este tiempo, particularmente desde el año pasado y hasta la actualidad, que las familias han acompañado mucho el desarrollo de las clases de nuestros estudiantes jóvenes. Es más, han, digamos, propiciado el ambiente para que el joven o la joven pudiese desde su casa participar de las distintas actividades virtuales que se planteaban. Porque una cuestión a tener en cuenta también es que a pesar de la virtualidad, hemos podido realizar trabajos y hemos podido llevar adelante capacitaciones virtuales desde el año pasado y durante este año. Y un ejemplo de eso, en mi instituto de formación, desde la carrera de lengua y literatura, en el mes de octubre, hace 10 años, que se organizan a través de mi departamento, el Departamento de Formación Continua, las jornadas de literatura regional, que hasta el año 2019 fueron presenciales y que en el año 2020 y 2021 se hicieron de manera virtual. Y la verdad que más allá de todo el trabajo impresionante realizado por todos los docentes e inclusive los que han participado como ponentes, hemos tenido muy buenos resultados, muy buena acogida por parte del público, que no siguió tanto el año pasado, que todavía el tema de la pandemia estaba como
más instalado que en la actualidad, ahora ya lo vamos viendo como un poquito más alejado de la realidad, hemos tenido muy buena repercusión. Vale decir entonces que a pesar de esta situación hemos podido participar y capacitarnos en proyectos, seminarios, cursos y, como decía recién, jornadas. A través de la utilización de estos instrumentos, como plantea el documento, que son los instrumentos virtuales, ¿no? La utilización de las TIC en las aulas, en el aprendizaje y en la formación de nuestros futuros docentes. Otro dato interesante a tener en cuenta para compartir, porque me parece muy importante tener en cuenta esto, nuestros alumnos de cuarto año de profesorado el año pasado, en algún punto tuvieron que hacer prácticas virtuales. Y bueno, entonces eso sí implicó para los docentes de práctica y para todos los que formamos la comunidad educativa, reaprender cómo dar una clase de práctica a través de la virtualidad y desde este punto acompañar a nuestros estudiantes en ese proceso. Y en general nuestros estudiantes nos han comentado que ha sido una muy buena experiencia, más allá de, bueno, de algunas cuestiones que no se pudieron tener en cuenta, y a lo mejor no se pudieron tener en cuenta porque todavía no estábamos capacitados desde lo digital como para llegar con una mejor propuesta. Pero nuestros estudiantes nos han comentado, y los profesores de práctica, como los profesores de las instituciones en las cuales practicaron nuestros aprendices, que las clases se llevaron adelante muy favorablemente. Entonces, a tener justamente en cuenta esto de utilización de medios digitales o de la tecnología a la hora de dar clases. Las actividades propuestas de manera individual, de manera colaborativa, aprendizaje basado en proyectos, que también lo hemos realizado desde la virtualidad con jóvenes que están en los institutos de formación, y han presentado muy buenas elaboraciones, muy buenos trabajos desde las distintas asignaturas. Entonces, en este caso, el alumno implicado es el joven que estudia en los institutos de formación, que puede tener un aprendizaje en servicio en el aula, si es desde la presencialidad como en este momento, o desde la virtualidad como lo hemos hecho el año pasado. La verdad que es muy interesante esta posibilidad de trabajar de manera virtual y de manera presencial, porque también hace que uno vaya creciendo y adaptando todas estas técnicas o estrategias que a lo mejor desde la presencialidad no se las valoraba tanto, pero desde la virtualidad nos hemos dado cuenta que esas estrategias pueden ser reutilizadas, modificadas y nuevamente aplicadas desde una manera virtual. Las competencias que se deberían desarrollar en el siglo XXI por los docentes. Y digo deberían porque en algunos casos sí las hemos puesto en práctica, y en otros casos todavía estamos en ese proceso, pero ese proceso no tiene solamente que ver con esta situación pandémica, sino que tiene que ver también con que muchas veces nosotros, los profesionales de la docencia, estamos como muy atareados con papeles que tenemos que presentar, y a veces lamentablemente se descuida en algún punto la capacitación como para poder ir adquiriendo estas herramientas. Sin embargo, en la actualidad nos hemos dado cuenta de la importancia de la actualización permanente en estas técnicas, y estas técnicas aplicadas desde lo digital, que favorecen muchísimo también el desarrollo de las clases. Una de ellas tiene que ver con el gestionar los aprendizajes y gestionar a la vez las emociones. Gestionar los aprendizajes desde la virtualidad implicó para nosotros los docentes el proporcionar a nuestros estudiantes los medios necesarios para que ellos pudiesen ir elaborando ese aprendizaje y ser artífices del propio aprendizaje. A la vez que implicó también, y esto es un punto
importante a tratar, ya lo voy a comentar más adelante, el hecho de poder gestionar las emociones. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos estudiantes y también algunos docentes se sintieron como un poco angustiados y frustrados a la hora de poder desarrollar la clase o desarrollar un tema porque no tenían o no conocían los medios digitales apropiados para poder hacerlo. Sin embargo, consultando con los colegas especialistas en tecnología, lo pudieron realizar, digamos, en un proceso continuo de aprendizaje, pero se pudo llevar a cabo adelante entonces esta presentación de trabajos o de clase inclusiva. Las estrategias de inclusión para todos nuestros estudiantes, desde todo punto de vista, es muy importante, y uno de los temas es el trabajo en equipo. A partir del trabajo en equipo, nuestros estudiantes han podido consolidar, si se quiere, no solamente las relaciones, sino también el poder compartir y acompañarse en el proceso de elaboración, por ejemplo, de un informe o de un trabajo a realizar, desde la virtualidad y ahora también desde la presencialidad. Otro de los temas que fue muy utilizado, una de las propuestas, mejor dicho, muy utilizada fue el enseñar el diseño del aula invertida, que tiene que ver también con la virtualidad, aunque nosotros de alguna forma lo habíamos puesto en práctica, por lo menos en nuestra institución, ya antes de comenzar el tema de la pandemia. Habíamos trabajado con el diseño del aula invertida porque veíamos que nuestros aprendices realmente se apropiaban del conocimiento. A partir de ahí, entonces, como estamos haciendo referencia, el aplicar las nuevas tecnologías para el abordaje de los distintos temas, cualquiera sea ello, desde las materias específicas, como griego, por ejemplo, literatura griega, gramática, desde el área de humanidades, a mi cargo algunas de esas asignaturas, filosofía de la educación, a cargo de otras docentes, pedagogía, didáctica. Afrontar los dilemas éticos de la profesión, bueno, estamos en un profundo análisis con los alumnos de cuarto año del profesorado de lengua y literatura, como los alumnos del tercer año de las tecnicaturas referidas, haciendo justamente este análisis ético, cómo se plantea la ética desde esta situación tan particular, y luego la deontología profesional propia de cada uno de los estudios, desde el profesorado y desde las tecnicaturas. Repensar el aula entonces como una oportunidad de cambio. Y esto yo ya lo vengo planteando mucho antes de la pandemia, porque en realidad me preocupa y me ocupo de ver cómo hacemos el análisis de nuestras prácticas y de nuestra enseñanza a estos futuros docentes que van a ser docentes, que van a ser profesores de alumnos, de adolescentes que ya pertenecen a un siglo y a un milenio distinto, que como decía al comienzo, tienen una percepción diferente del mundo que los rodea, de su propio mundo y de todas las cuestiones que los atraviesan. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo enseñamos a nuestros futuros profesores para que ellos realmente puedan lograr ese aprendizaje en los adolescentes? Algunas de las sugerencias tienen que ver con estos cuestionamientos que les comparto. La selección de recursos digitales validando el por qué lo voy a utilizar y el para qué los voy a utilizar. Si en el momento apropiado, utilización en este caso de algún medio, de algún recurso digital. Si es que estamos en presencialidad, ¿qué podemos utilizar para que nuestros estudiantes aprendan o se aproximen o se apropien del tema propuesto? Y si estamos desde la virtualidad, obviamente, validar aquel medio digital, aquel recurso digital que nos acerque más a que nuestros estudiantes puedan aprender. Trabajar, como decía anteriormente, el tema de las emociones, de las habilidades y de las competencias en nuestros alumnos. Y esto tiene un objetivo particular. Nosotros sabemos, desde el aporte que hace la neurociencia, desde el aporte que hace Daniel Goleman,
Howard Gardner, la importancia de las emociones a la hora del aprendizaje. Ahora, también hay que tener en cuenta que la importancia de las emociones no solamente tienen que ver con el aprendizaje, sino que están en función de toda la vida del hombre. Pero digamos que de un tiempo hacia atrás no se consideraba el tema de las emociones a la hora de aprender, sino que esto fue un aporte justamente de la neurociencia cuando nos enseña a nosotros, los docentes, cómo funciona el cerebro a la hora de aprender y desde la inteligencia emocional lo importante que es aprender a gestionar, a reconocer cada una de nuestras emociones para que esas emociones a su vez nos ayuden en el proceso de aprendizaje. Por eso, uno de los elementos en los que recalco permanentemente es el aprendizaje basado en proyectos. Y de esto puedo dar cuenta de numerosas experiencias que he tenido con colegas, tanto del nivel medio o secundario en mi país, como también en los institutos de formación. Nosotros hemos podido trabajar antes de la pandemia y durante la pandemia, desde el profesorado de lengua y literatura, contenidos comunes desde filosofía de la educación, que está a mi cargo, pedagogía y didáctica. Y nuestros aprendices han podido ver esa relación intrínseca que existe entre estas tres disciplinas, más allá de que cada docente tenga por ahí su propia forma de dar clase. E inclusive hemos podido dar clase de manera conjunta. Se planteaba un tema que era abordado por las distintas asignaturas, por estas tres, y a partir de ahí los estudiantes realizaban una investigación y nosotros como docentes estábamos en el curso por si existía algún tipo de pregunta, de consulta que de hecho se ha dado. Entonces, eso es importante en cualquiera de los niveles. Otro elemento interesante que yo lo vengo trabajando bastante, el aula expandida con la posibilidad de clases asincrónicas. Esto nos dio la virtualidad y esto nosotros lo aprendimos a partir de la virtualidad. Y sabemos que es efectivo cuando se hace un seguimiento. ¿Qué quiero decir con seguimiento? Aquellos alumnos que por cuestiones inclusive laborales no pueden asistir en este momento a la presencialidad, reciben a través de la virtualidad justamente la clase que se ha dado de manera presencial y a partir de ahí ellos la ven cuando disponen de tiempo y se les da el tiempo necesario, por ejemplo, para que presenten un trabajo o eventualmente que hagan algún tipo de argumentación o aporte. Luego, cuando pueden estar de manera presencial, van siguiendo el desarrollo natural de las clases. A la vez del aprendizaje basado en proyectos, también el aprendizaje colaborativo, que es otro de los puntos muy ricos en el trabajo en el aula, pero no solamente en el aula, sino inclusive fuera del aula, en los espacios que pueda tener la institución, como puede ser un patio cerrado o un patio abierto con césped, el trabajo colaborativo que tiene que ver con ir acompañándose entre los estudiantes y proponiendo entre ellos elementos para poder seguir avanzando en la elaboración de un proyecto, en la elaboración de un tema o de un informe. Y que luego eso se pueda compartir no solamente en el curso o con los demás compañeros, sino también con la comunidad educativa. Es un punto muy, muy rico cuando nuestros estudiantes, luego de elaborar algún tipo de trabajo, comparten, no solamente con los compañeros del curso, sino con los compañeros de los distintos cursos, ya sea en nivel medio como también en los institutos de formación hemos tenido la posibilidad de realizar ese tipo de socialización de los trabajos realizados con toda la comunidad educativa, inclusive, reitero, desde la virtualidad. La utilización entonces de los recursos genuinos en relación a ese ecosistema propio estudiante y docente que se crea en el aula no como espacio físico, sino el aula como ese lugar en donde existe una relación de respeto, armónica, entre los estudiantes y los docentes. Y obviamente el diálogo, que esta no es una estrategia nueva, ni es una habilidad que se pone de manifiesto ahora, sino, perdón,
que justamente el diálogo es fundamental, no solamente para el desarrollo de la clase en sí, sino para el planteo de distintas situaciones dentro de la clase o fuera de la clase. Entonces el diálogo es un recurso valedero en todo tiempo y en todo lugar. Necesitamos cambiar la educación para que la educación cambie al mundo. Y vaya que si necesitamos hacer ese cambio. Que nuestros estudiantes de todos los niveles, que nuestros futuros docentes tengan la posibilidad de acompañar este proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo para que las nuevas generaciones tomen conciencia del cuidado que tienen que hacer, no solamente por los recursos actuales, sino por el cuidado de los recursos futuros. Que si nosotros tomásemos conciencia real, y digo real porque creo que todavía desde las distintas políticas no se asume la realidad de lo que significa todo el cambio climático y todo esto que estamos viviendo, si se tomase conciencia real, ya estaríamos viendo comportamientos y propuestas a nivel mundial, a nivel de políticas en general, que favorezcan el cuidado del planeta, del ecosistema, de toda clase de vida, incluida la humana. Entonces, las propuestas en la formación de nuevos docentes va a tener que ver en particular con dos escenarios, creo yo. Uno, el establecimiento de una dinámica permanente de la innovación pedagógica en función de las distintas generaciones, de los distintos grupos de estudiantes, y otra, la generación, difusión y la transferencia de saberes y de experiencias, pero ya no solamente como contenido, sino desde la propia práctica y desde la propia experiencia justamente. Debemos reflexionar entonces, y eso es lo que estamos haciendo permanentemente en nuestro Instituto de Formación como docentes, pero también los docentes con los futuros formadores. Debemos reflexionar sobre la calidad y la eficacia de las actividades formativas, los contenidos de estas actividades formativas que pasen a ser realmente una herramienta para poder aprender y que ese aprendizaje pueda ser luego transferido a la vida cotidiana. Que estas actividades formativas a su vez faciliten a los docentes el desarrollo y la evaluación de las competencias de los alumnos. Y cuando hablamos de competencias también hacemos referencia a la posibilidad de reconocer en nuestros estudiantes cuáles son esas competencias y habilidades que lo definen como tal persona. Es muy interesante y es muy importante por ahí identificar qué habilidades tiene el estudiante, por ejemplo, hablando en nivel medio de la escuela secundaria, y a partir de ahí ayudarlo al proceso de aprendizaje. ¿Por qué digo esto? He tenido un caso en particular de un alumno desde la materia de psicología en quinto año de nuestra secundaria. Nuestra secundaria comienza del primero al sexto, bueno, yo lo tenía en quinto con psicología, y a este alumno no le gustaba mucho hablar, pero dibujaba muy bien y sobre todo dibujaba con historietas. Entonces le propuse que el tema que estábamos abordando en clase lo pudiese realizar o lo pudiese expresar a través de las historietas. Y fue realmente maravilloso, es decir, reconocer las habilidades que cada uno tiene las propias e inclusive los tipos de inteligencia, como habla Howard Gardner, porque eso tiene que ver con reconocer en cada uno de nuestros aprendices cuáles son esas capacidades y habilidades propias. La integración, entonces decíamos, de estos medios digitales a las actividades formativas, que aquí ya no podemos mirar para el costado, decir esto lo podemos dejar de lado, no, ahora sabemos que esto es fundamental en el proceso de formación de cada uno de los docentes. Y entonces así poder facilitar la creación de distintas comunidades de práctica que los profesores vayan colaborando, y en esto tenemos mucha experiencia desde los institutos de formación, en particular desde el mío, en donde a partir del año 2008, por ejemplo, hasta el 2014 inclusive, se fueron haciendo
anualmente la puesta en práctica de la reflexión de las prácticas de los docentes y a partir de ahí compartíamos lo que sucedió con nuestras prácticas desde las distintas asignaturas y enriquecernos entre todos. Eso es muy, muy interesante, es una actividad muy, muy interesante para llevar adelante. Los seminarios y los proyectos de formación, como les comentaba al comienzo, como así también los cursos, los ateneos y las jornadas que se han realizado de manera virtual totalmente, ahora con la presencialidad o semipresencialidad, hay algunos que se han hecho justamente semipresenciales. Algún encuentro semipresencial respetando el protocolo y luego la formación seguía de manera virtual. Entonces, desde este punto de vista, la flexibilidad de todos los docentes, los que capacitan y los que van a recibir capacitación de esta hibridez o de esta capacitación mixta, si se quiere, entre lo virtual y lo presencial. Y las actividades de aprendizaje social en red, como decíamos, justamente a través no solamente de los cursos, sino que también se hacían, por ejemplo, hemos participado de café literario a través de la virtualidad, con la propuesta del análisis de una obra literaria, a partir de la cual cada participante daba su punto de vista o aportaba algo respecto de lo que se estaba analizando. Entonces, las estrategias que nosotros hemos venido utilizando ahora las podemos reutilizar desde una nueva mirada. Y esta nueva mirada tiene que ver con la neuroeducación y la neurodidáctica. A partir del aporte de la neurociencia, decía, en la década del 90 y en adelante, cómo aprende el cerebro, sabemos entonces que existen algunas estrategias o algunos dispositivos que podemos utilizar y que son más apropiados, pertinentes, para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. La neuroeducación y la neurodidáctica, algunos la ponen de manera conjunta, pero en realidad la neurodidáctica es como un desprendimiento de la neuroeducación, apuntan a que es una nueva visión de la enseñanza, que se va a basar justamente en cómo aprende el cerebro. Y entonces, ¿qué debemos enseñar a nuestros aprendices como futuros docentes? Por un lado, el aprendizaje permanente. Este aprendizaje permanente, que como dice la palabra, se da de manera continua, lo vinculamos con esta flexibilidad cognitiva. Y la teoría de la flexibilidad cognitiva es la que apunta a reestructurar el propio conocimiento frente a situaciones cambiantes e inclusive a favorecer muchísimo todo lo que tiene que ver con la creatividad y con la innovación para poder resolver o poner posibles soluciones a una situación en particular. Esto nos comparte, por ejemplo, Ana Forés, como así también eh, Guillén, que son especialistas en neuroaprendizaje, como así también en neurodidáctica. Las estrategias de neuroeducación o neurocognitiva para poder alcanzar un mejor rendimiento en el aprendizaje de los alumnos, algunas de ellas. Lograr una mentalidad de crecimiento, como dice Carol Dweck, que me parece excelente esta posibilidad de, a través de comparar la mentalidad fija con la mentalidad de crecimiento, hacerles notar a nuestros estudiantes que, por ejemplo, a partir del error se puede crecer, que debe reconocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, que debe darse cuenta lo importante que es la gestión de las emociones a la hora del aprendizaje. Me parece fundamental que nuestros futuros docentes conozcan todo lo que enseña Carol Dweck en función de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, que obviamente eso mejora la atención, porque cuando nuestro estudiante se da cuenta de cuáles son sus habilidades, pues centra su atención en este proceso de aprendizaje a partir de alguna o de algunas de las habilidades que las tenga reconocidas. Entonces, a partir de ahí, ayudar a desarrollar la creatividad. Y este es un tema interesante que cuando estaba cursando la especialidad de neuroaprendizaje y neurodidáctica, uno por ahí siempre lo tuvo presente, pero cuando se
se postula desde otras personas, uno acuerda y dice realmente lo que consideraba es así. Todos somos creativos y en el nivel inicial y en el nivel primario se gestiona mucho la creatividad. Ahora llegamos a la escuela secundaria o nivel medio, inclusive a los institutos de formación o facultad, y la creatividad va quedando de lado. Y uno de los argumentos, decían estos colegas formadores, y que yo acuerdo totalmente, es que por ahí ser creativo implica que la otra persona termine burlándose o riéndose de esa forma creativa de ser. Nosotros tenemos que seguir fomentando a nuestros adolescentes y también en nuestros jóvenes esta posibilidad. Porque el hecho, por ejemplo, de autogestionar su propia carrera, el hecho de autogestionar su oficio, tiene que ver con el desarrollo de la creatividad y de la innovación en cada uno de nuestros estudiantes. Claro está que nosotros tenemos que ser también creativos e innovadores para poder favorecer en este caso estas habilidades en nuestros estudiantes. También ayudar a la metacognición, como decía, el enseñar a nuestros aprendices a que reflexionen sobre su propio pensamiento, porque a la vez de reflexionar sobre sus propios pensamientos, lo pueden poner en práctica a partir del lenguaje, lo pueden escribir y eso les va a servir de insumo luego a la hora, por ejemplo, de hacer algún tipo de evaluación. Nosotros sabemos que la evaluación es procesual, es una cuestión constante, pero si por ahí se les solicita a los aprendices de los distintos niveles que realicen algún tipo de evaluación sobre un tema o una unidad propuesta, pues ese análisis de su propio pensamiento, esa escalera de la metacognición, va a dar cuenta si el alumno aprendió lo que le habían enseñado. La utilización del juego fundamental, dicen estos expertos, Ana Forés y Guillén, porque lo lúdico también permite que el cerebro funcione de otra manera a la hora de aprender. Y eso yo lo he podido comprobar a través de las clases de bioética con los alumnos de sexto año de nivel secundario, a partir de la puesta en práctica, por ejemplo, de la elección de un tema, de la presentación de un informe, y luego el punto específico y central de este trabajo era que pudieran elegir algún tipo de dinámica o juego para compartir con sus compañeros y a la vez recabar información de si sus compañeros habían comprendido el tema propuesto. Y los chicos han elaborado propuestas dinámicas e inclusive han transformado juegos ya existentes para ver que sus compañeros jugasen y a la vez si realmente habían comprendido el tema que se había abordado. Así que el juego, para mí por lo menos, siempre estuvo presente en el desarrollo de los distintos temas. Bueno, como estuvimos haciendo referencia, el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en proyecto, la atención a la diversidad y el colaborar en el desarrollo de las habilidades emocionales y socioemocionales fundamentales en el proceso de aprendizaje y fundamentales en la relación que el estudiante establece con sus pares, con los docentes y con toda la comunidad educativa. A la vez, vamos ayudando, cuando acompañamos este proceso de aprendizaje, a que nuestros aprendices justamente desarrollen un pensamiento y un pensamiento crítico. Y cuando digo crítico, digo un pensamiento que sea capaz de elaborar un juicio de valor respecto de lo que se está analizando. Supongamos el tema ambiental, tan importante en este momento, pues son muy bienvenidos los juicios muy acertados a la vez de valor que emiten tanto los estudiantes adolescentes como los jóvenes desde sus respectivas especificidades. Y las habilidades emocionales, como hacíamos referencia, el ayudar a aprender a gestionar estas habilidades. Goleman nos habla de 5 habilidades, hay algunos que citan 7, pero 5 fundamentales en el desarrollo importante o que ayuda, mejor dicho, al proceso de aprendizaje,
que tiene que ver justamente con estas habilidades sociales, con el autocontrol emocional, también está relacionado con la autoconciencia emocional, con la motivación no solamente externa, sino interna de cada estudiante, y con la empatía. Y la empatía es un término que también lo utilizamos, yo como especialista en mediación escolar, el ponerse en el lugar del otro, el ser empático y el ser una persona o tratar de ser una persona asertiva con los demás, con uno mismo obviamente y con los demás. Son habilidades que creo imprescindibles en los que se están formando como futuros docentes. Entonces, para ir finalizando, les dejo estas reflexiones. Estamos generando nuevos vínculos con alumnos, con colegas y con directivos. Estos vínculos que ya vienen dándose como algo diferente en este nuevo siglo, como el nuevo paradigma educativo, y que sea, si se quiere, profundizado a partir de esta situación pandémica en la que todos estamos. Estrategias diferentes que van a permitir, de alguna forma, resignificar el aprendizaje, desde la enseñanza virtual como desde la presencialidad y desde esta forma mixta que hablamos de, o híbrida, de virtualidad y presencialidad, que evidentemente hemos de transitar aún todavía un tiempo más. En algunos países, en algunas provincias, a lo mejor se sigue solamente con la virtualidad. Nosotros desde aquí ya tenemos esta posibilidad de estar de manera presencial y de manera virtual. Estoy pensando en que nosotros desde agosto estamos trabajando casi presencialmente, porque en nuestro instituto de formación los exámenes de agosto ya se hicieron de manera presencial con todo el protocolo incluido, y cuando comienza el segundo cuatrimestre en nuestro país, es decir, a mediados de agosto en adelante, paulatinamente los estudiantes de todos los niveles, en particular de los institutos de formación, ya regresaron a las aulas. Por eso estaba pensando en esa situación. Analizar todo lo vivido y tomar nota de cómo nos sentimos ante esta situación inédita, por lo menos para esta parte de la humanidad. Para ver, a partir de aquí, qué sostenemos, qué cambiamos y qué debemos desaprender para reaprender en lo sucesivo. Este es un planteo muy enriquecedor, pero que exige una reflexión permanente de las prácticas docentes y de esas prácticas docentes volcadas inclusive a la comunidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que reaprender? ¿Qué es lo que vamos a tener que cambiar? Algunos cambios ya se han producido, y bueno, ¿qué es lo que tenemos que desaprender para que ese nuevo aprendizaje sea realmente eficaz, no solamente para nosotros como docentes, sino para todos aquellos que se están preparando para ser docentes? Entonces, para mí, esta frase que les comparto es fundamental y ha sido fundamental en mi vida. Enseñar es aprender dos veces, porque realmente cuando he enseñado tanto a los estudiantes adolescentes como a los jóvenes, que ya tengo más de 3 décadas de profesión docente, yo me animo a decir que he aprendido tanto o más que ellos de todo lo que ellos me han brindado. Entonces nosotros acompañamos en ese proceso de aprendizaje, pero ellos a su vez nos acompañan también a nosotros. Muchísimas gracias y muy feliz de compartir con todos ustedes. Les dejo aquí algunos de los medios de las redes sociales si están interesados en contactar. Muchas gracias.